16 años y tenemos mucho por qué celebrar. Estamos dentro de las mejores universidades del país, con campus y sedes en todo el sur de Chile. Somos una universidad sin fines de lucro, donde el foco está en nuestros estudiantes. El 80% de ellos cuenta con beneficios del Estado y reciben una formación integral. Entra a admisión uach.cl y conoce todo lo que tenemos para ti. ¿Y tú, qué esperas para ser parte del Austral? Prende la radio. Prende la Watch. En tiempos de coronavirus, lávate las manos, lávate las manos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos o bien utilice alcohol gel. Lávate las manos, lávate las manos. Es una recomendación de la Dirección de Servicios de la Universidad Austral de Chile. Bienvenida a UACH 2021, un recorrido que está por comenzar. 15 de marzo, lanzamiento web de Bienvenida Institucional. Desde el 15 al 19 de marzo, actividades de inducción a la vida universitaria. Del 8 al 31 de marzo, postulación web al beneficio de conectividad UACH 2021 en el portal www.dauach.cl. 22 de marzo, inicio de clases en modalidad no presencial. Bienvenida a UACH 2021, un recorrido que está por comenzar en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Síganos en redes sociales como Radio UACH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UACH en Twitter. Y visita toda nuestra programación en www.radiouach.cl. Prende la radio. Prende la Watch. Gota de lluvia y Trepidante presentan Ciclo de conversaciones, derecho a la lectura en la nueva Constitución. Conversación con candidatos y candidatas constituyentes de cara al proceso de elección, miércoles 19 horas, por Radio Universidad Austral de Chile. Bien. Gracias. Gracias por estar acá en este día conversando sobre este tema que nos parece tan esencial conversar, que es el derecho a la lectura. Primero los dejamos con la lectura de Cecilia Lagos. Muchas gracias. Bienvenidos entonces a este segundo programa de este ciclo de conversaciones en torno, ¿cierto?, al derecho a la lectura, un esfuerzo conjunto entre Trepidante y Gota de lluvia. El derecho al delirio. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por un supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás. Como canta el pájaro sin saber que canta o como juega el niño sin saber que juega, en ningún país irán presos los muchachos que se nieguen por cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo.
Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas nos llamarán nivel de vida, al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud y nadie tomará en servicio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse bien pegaditas espalda contra espalda. En Argentina, las locas de la Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios. Amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar, y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia, hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses, pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Un extracto de Patas Arriba, La Escuela del Mundo al Revés, de Eduardo Galeano. Así damos inicio entonces a este programa de conversación en torno al derecho a la lectura en nuestra nueva carta que se viene, que es la nueva Constitución. Y en esta oportunidad nos acompaña Marco Leal Ruiz, abogado, ex dirigente gremial nacional del FOSIS, ex seremi de gobierno en el periodo de 2 de Bachelet, actualmente académico de la Universidad Austral y asesor en materias laborales y ejercicio libre. Además casado, padre de 2 hijos y militante PPD. También nos acompaña Carmen Caifil, quien es abogada, titulada de la Universidad Austral de Chile, y ella además va por candidatura de escaños reservados en este proceso por los territorios de Mariquina y Lanco. Y para abordar el tema, ¿cierto?, que nos atañe, que es el derecho a la lectura, nos acompaña también Felipe Munita, quien es profesor, es doctor en didáctica de la lengua y literatura y quien tiene mucha experiencia en la formación de lectores y de formación de docentes, además, dedicados al fomento lector. Así que muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. ¿Sí? Bien, muchas gracias por acompañarnos y queremos partir, ¿cierto?, preguntándole o pidiéndole, ¿cierto?, a Felipe si puede comentarnos un poco cuál es la situación, ¿cierto?, respecto de la lectura, cuál es la visión que tiene él, ¿cierto?, como investigador en torno, ¿cierto?, a los procesos de lectura, ¿cierto?, y a la formación de lectores. Si pudieras contarnos un poquito y cuál es, en el fondo, cuál es el papel que juega o que podría jugar la nueva Constitución respecto de la situación que tenemos hoy día. Claro. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias al programa, Cecilia, Cristina, por esta invitación y por poder conversar hoy día con Carmen y con Marco
y con ustedes también sobre un tema que efectivamente es tan importante como garantizar el acceso a la lectura para todas y para todos, ¿no? Respondiendo un poco a tu pregunta, Cecilia, y para poner un par de ideas de base, yo diría que la primera es pensar que en el contexto de uno de los sistemas educativos más segregados del planeta, probablemente, como es el nuestro, en el contexto de un sistema social también igualmente segregado, ¿no? En el cual desde la investigación educativa sabemos que es muy fuerte la diferencia que hay en el acceso a la lectura por parte de las clases acomodadas y por parte del resto de la población, ¿no? E incluso se ha estudiado que hay lo que se llama un efecto Mateo, es decir, que los niños, por ejemplo, en primero básico, que han desarrollado pocas habilidades de lectura, tienden a disminuir cada vez más sus habilidades, mientras que los niños que en primero básico han desarrollado más habilidades de lectura tienden a ir aumentando sus habilidades, ¿no? Entonces, al final se va formando como una curva creciente y decreciente que acentúa cada vez más la diferencia entre los lectores de unos y otros sectores, ¿no? Entonces, esto lo pongo como un marco porque me parece interesante pensar las enormes diferencias que hay hoy día en nuestro país en términos de la formación de lectores en unos y otros espacios, ¿no? Y tú decías, en términos de la Constitución en sí, yo diría que tal vez la idea clave para mí, o la idea fuerza, es que quede muy claro en la Constitución que hablamos de la lectura como desde un enfoque de derechos, ¿no? Es decir, pensamos la lectura como un derecho social que el Estado debe garantizar a todas y a todos, ¿no? Y esto supone alejarnos un poco de un enfoque más bien asistencialista que en algunos momentos ha primado, por ejemplo, en ciertas políticas públicas que ha habido en torno al fomento lector, ¿no? Entonces, tal vez ahí hay una primera idea que puede ser interesante como para empezar a abrir el diálogo, ¿no? Esta idea de la lectura entendida desde un enfoque de derechos, desde el cual el Estado garantiza el acceso a la lectura por parte de toda la población. Gracias, Felipe. Ahora, para empezar un poco a entrar ya en terreno, ya lo enunciaba Felipe, ¿cierto? Esta idea de la lectura como un derecho. Quisiera preguntarle a ustedes, a los que son candidatos constituyentes, partiendo por Carmen, ¿cómo entiendes tú, desde la cosmovisión mapuche también, la lectura en los procesos sociales? Ya, bien. Sí, estoy poniendo. Sí, está bien. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, creo que sí. Bien, respecto a la consulta, primero señalar que la lectura en antaño no era una prioridad, ¿ya? Porque se ha relevado históricamente la oralidad, ¿ya? Ahora, evidentemente, hay que entender el contexto histórico en que estamos y el tiempo en que estamos. En la actualidad, todos sabemos leer, o todos quienes hemos accedido al colegio lo hacemos, ¿ya? Por tanto, entendemos que es prioritario también regular aquello, pero desde la nueva realidad que existe, ¿ya? Hoy día vamos a encontrar muchos textos sobre cultura mapuche, vamos a encontrar muchos autores mapuche, poetas, que abiertamente tienen sus textos, que los traducen y que van transmitiendo a partir de ahí. Entonces, en ese sentido, hoy día consagrar un derecho en la Constitución sería como una especie de complementar aquel quimún que se entrega oralmente, ¿ya? Yo entendiendo que es una nueva forma de difundir. Entonces, es curioso y por eso para mí fue un desafío aceptar esta invitación, porque yo dije, en este tiempo y ante la cosmovisión común uno responde a una pregunta de este tipo, pero también significa reconocer que hay
realidades que son completamente distintas y a las cuales también formamos parte de los procesos y que nos dicen y nos instan a que en realidad también tenemos que utilizar aquello, y hoy, al menos para mí y seguramente para muchos miembros de nuestro pueblo, es prioritario también que existan nuevas regulaciones en torno a la lectura y más considerarlo como un derecho, porque hoy día es muy difícil acceder a un texto en este país. Es muy difícil tener una cultura de lectura en general. ¿Ya? Y esto, ya hay que ver la realidad, cuántas bibliotecas están implementadas y si vamos escarbando más, cuántas de esas bibliotecas tienen lecturas para nosotros pertinentes, ¿ya? Porque para nosotros no da lo mismo leer una lectura así como de autores clásicos, que uno agradece haberlos leído, pero que en realidad no nos permiten fortalecernos en nuestra cultura. Y eso es lo que hay que avanzar. O sea, cuando uno plantea un reconocimiento de un pueblo, precisamente plantea el reconocimiento de todos los aspectos que existen, y evidentemente la lectura y la literatura y la literatura pertinente también existe, pero no está considerada en las bibliotecas de este país, y acceder a un libro nos sale literalmente un ojo de la cara. Entonces yo creo que eso es que hay que cambiar, y por eso es relevante considerar, entendiendo que culturalmente no es la forma idónea, pero hoy día es una realidad, y una realidad que hay que aceptar y que hay que verla con buenos ojos. Gracias, Carmen. Y en tu caso, Marco, ¿cómo entiendes la lectura dentro de los procesos sociales? Bueno, gracias por la invitación. Igual saludarlos a todos los que están presentes en la reunión. Y efectivamente yo creo que en una sociedad que pretende mantener su cultura, reconocer también la presencia multicultural, requiere de un registro y un fomento de ese registro a través de documentos que le permitan a futuras generaciones comprender y de alguna manera rescatar aquellas historias que se va generando en el día a día. Yo agradezco igual compartir escena con la candidata igual de Escaño Reservado, porque ella representa un pueblo que está vivo. Yo provengo de una zona geográfica de este país donde nuestros pueblos originarios desaparecieron, son magallánicos. Y la verdad que a mí me estremece mucho porque no hay tanto relato directo, salvo algunos documentos audiovisuales, etcétera, pero no la riqueza de la cosmovisión que tenemos en esta zona con la presencia del pueblo mapuche. Y por lo tanto, efectivamente es extraordinariamente relevante el registro, pero también la garantía desde la norma fundamental como un derecho social, entendido como de segunda generación, que permita, digamos, esta idea de la igualdad, o sea, que todos puedan tener la confianza de que el Estado, en su diversa expresión, va a permitir de que cada ciudadano, cada miembro de la comunidad colectiva pueda tener acceso de manera garantizada a la lectura. Yo recuerdo en el año 2015 en Chile se actualizó el Plan Nacional de Lectura con vigencia hasta el 2020, y lo recibí, en esa época yo era seremi de la presidenta Bachelet, recibimos eso con mucha, digamos, con mucha gratitud, porque en el gobierno anterior, del presidente que está actual, digamos, en su primer periodo, ese plan no se actualizó, quedó igual como estaba en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet. O sea, ahí uno se da cuenta también el interés de que se le imprime a estas materias atendido el sector político. No sé si se cortó la transmisión, ¿no se escuchó bien? Se escucha bien. Ya, perfecto, que quedó paralizada la imagen. Entonces, claro, en ese documento, el Plan Nacional de Lectura, que estuvo vigente hasta el año pasado, o sea, no hay vestigio tampoco que este gobierno vaya a actualizarlo en términos de plan, señala en su visión justamente, esto me llamó la atención cuando lo vi en esa oportunidad, porque el propósito era para garantizar el derecho social, decía, o hacer que Chile un país donde se garantice la lectura como un derecho social.
obviamente que ese derecho social no está garantizado en nuestro ordenamiento jurídico. Hoy día en la Constitución no aparece ninguna mención a derechos sociales, por lo demás, y si aparece son solamente la expresión de la existencia, pero en el ordenamiento formal no existe una expresión más concreta que permita desde allí contribuir a fortalecer la lectura, de garantizar espacios de difusión, financiar derechamente la actividad creativa y con mayor nivel que lo que se hace hoy día sectorizadamente, solamente el ámbito de cultura y educación, que son los dos entes que están hoy día en el Estado haciendo función de esto. Hay poca actividad en esa materia, por lo tanto creo que es fundamental desde esa perspectiva elevar a rango constitucional el acceso, digamos, en términos de esta generación de derechos que son los derechos sociales y culturales, donde estaría inserta de buena manera, digamos, y no solamente como una expresión de una visión de un plan o de una política nacional que se aloja en una legislación que es de los años 90, digamos, que no ha tenido mayores actualizaciones, y que tiene una consagración asociada a la formación de la población, que está vinculada también incluso al potenciar la calidad del conocimiento de nuestra población para el desarrollo del país. Como bien lo dijo Felipe hace un momento atrás, si no hay una promoción de la lectura en edad temprana, obviamente que en el futuro se va debilitando, y más hoy día con la irrupción de la tecnología, se ha reemplazado en las nuevas generaciones el libro por una tablet o por un teléfono. En consecuencia, es una cuestión alarmante que debe ser enfrentada de una perspectiva sistémica. Y desde allí yo creo que es fundamental, y agradecer también esta provocación de discusión, porque son temas que tienen que estar sobre la mesa a la hora de discutir derechos sociales. Hablamos de algunos de ellos, pero yo considero que a nivel de culturización del pueblo es fundamental. Gracias, Marco. Yo tengo dos preguntas. Tengo una pregunta para Felipe y una pregunta para los candidatos. La pregunta para los candidatos, yo primero quiero que me contesten los candidatos y luego Felipe. La pregunta para los candidatos es, ¿para qué la lectura? ¿Por qué insistimos con la lectura? ¿Por qué insistir con la lectura? ¿Ya? Esa es la pregunta. Y la pregunta para Felipe es si efectivamente la Constitución, efectivamente que se consagre el derecho a la lectura como un derecho social en la Constitución es suficiente para que se concrete como una realidad como tal. Entonces, primero, si puedes contestar tú, Marco, luego Carmen y luego Felipe. Ustedes, pero yo no aparezco acá. ¿Me ven? No me ven. Sí, te vemos y te escuchamos. Sí, se ve y se escucha. Ya, perdón, gracias. Bueno, la primera pregunta, creo que algo de eso relaté también, es que tiene que ver con el desarrollo de la humanidad. O sea, si uno no va registrando y no va componiendo la historia a través de un registro escrito, les comento el caso, digamos, de mi territorio, digamos, que al final los registros propios no existen porque no era una cultura más evolucionada en términos de poder registrar su vida diaria, y todo va quedando por la acción de personas que llegaron a ese lugar y compusieron de alguna manera el registro que hoy día nos llega a nosotros. Por lo tanto, en una sociedad como la nuestra, es necesario mantener y preservar aquella información y transferirla a las futuras generaciones y motivarla a que esas nuevas generaciones también la asuman como propia y vayan construyendo también su propio relato, digamos, como una cadena de transmisión de información relevante para ir progresando como especie, digamos, más bien. Y no quisiera hablar de desarrollo en términos de lo económico, sino que más bien de lo humano, de la calidad de seres humanos que vamos construyendo hacia el futuro a partir de la culturización y la civilización. Y en ese sentido, para mí es fundamental, la norma básica de una sociedad, en nuestra sociedad democrática, moderna, es la Constitución. Es un texto constitucional que debe incorporar las expresiones multiculturales. Yo abogo por un Estado regional, que es una figura
de mayor cercanía con el territorio, más allá del Estado unitario descentralizado, teniendo pertinencia justamente con esto, con el rescate patrimonial local, que permita también desde allí construir o fortalecer la identidad propia. Y eso obviamente que tiene que quedar registrado en alguna parte. Eso por un lado. Y desde allí, entendiendo la importancia de esto, es que tiene que estar incorporado en el texto constitucional, porque es el elemento que permite preservar, independiente de las circunstancias o contingencias, tener la certeza de que eso se va a aplicar. Ahora, en la discusión se tiene que presentar en esos términos. Y la segunda pregunta no recuerdo bien, perdón, es que no alcancé a anotar porque me preocupé de la señal. Cecilia, si me la puedes... Es esa pregunta para los candidatos y la otra pregunta más bien para Felipe. La otra pregunta es para Felipe. Ya, gracias. Gracias, Marco. Carmen. Gracias. ¿Para qué leer? Bien, yo diría que hoy día sirve para conocer aquello que de otra forma no podríamos llegar. Yo creo que hoy día la literatura, al menos para nosotros como pueblo, nos permite que otros nos conozcan. Y también sirve para reconstruir en este tiempo nuestra historia. Yo creo que es básico y permite un diálogo entre personas sin que quizás nos veamos, pero que permite hace descubrir un mundo distinto. Yo creo que esa es la gran importancia de la lectura, que permite abrir horizontes, permite conocer, y solo basta que alguien esté con un libro. No necesitamos más recursos que eso. Entonces, por eso yo también propongo que en la nueva Constitución sea prioritario abordar este tema, ¿ya? Yo creo que la brecha del desconocimiento está porque no hay fórmula o no se han buscado los mejores mecanismos, y hoy día pudiese ser que la literatura es una de las formas de conocer las otras culturas, que desde la historia y desde los planes de educación o desde de los mismos medios de comunicación se ha tergiversado mucho. No lo hablo solamente por el pueblo mapuche, sino que también por los otros pueblos. Yo creo que, al menos personalmente, he ido aprendiendo por video de otros pueblos, como también por la lectura. Entonces, es una estrategia distinta que en este tiempo resulta útil. Y hoy en pandemia, yo creo que con mayor razón. Debo reconocer que hay situaciones que son imposibles de escribir desde la literatura o desde los textos, para quien lee, que en el fondo sería como el llamado es: empecemos leyendo un texto y terminemos ese acercamiento conociéndonos. Yo creo que ese es lo que uno podría lograr desde la lectura, porque es una puerta o una invitación a conocer aquello que por circunstancias, diría yo, no han tenido acceso, y yo creo que el que busca siempre encuentra. Entonces, al menos personalmente y para nuestro pueblo, quien tenga interés en conocernos, más allá de todos los prejuicios que hay, bienvenido. La lectura puede ser la puerta o la carta de invitación para ello. Gracias, Carmen. Felipe, tú conoces también otras realidades, ¿cierto? Has investigado en torno, ¿cierto?, al fenómeno de la lectura en general, en otras partes también. Y la pregunta es si tú consideras que el que esté consagrado en una constitución es realmente una oportunidad, una posibilidad que permitiría transformar en buena parte, ¿cierto?, la realidad de lo que ocurre con la lectura en nuestro país. Ajá. Me gustó la reformulación que hiciste de la pregunta, Cecilia, porque en tu primera formulación había sido si es que consagrarlo en la Constitución es suficiente para garantizar el derecho a la lectura como un derecho social. Entonces, mi respuesta ahí iba a ser no del todo. Tú ahora lo reformulaste y dijiste si es que en el fondo lo considero como una oportunidad el hecho de que se consagre en la Constitución. Y ahí mi respuesta es un rotundo sí. Entonces, explico las dos respuestas. ¿Es suficiente que esté en la Constitución? No.
no del todo. ¿Por qué no del todo? Porque, bueno, tenemos la experiencia, y aquí me escapo un poco a otros ámbitos, no solo de la lectura. Tenemos la evidencia de que hay muchas constituciones en otros países que tienen muy claramente resguardados ciertos derechos sociales que luego han sido una y otra vez vulnerados por determinados regímenes políticos, por determinadas circunstancias sociales y políticas de los países. Por lo tanto, ahí tenemos evidencia de que no es suficiente. Ahora, es un primer paso y es una oportunidad, claro. ¿Por qué? Porque no es suficiente en términos de que ese consagrar un determinado derecho social en la Constitución necesita luego dar el paso hacia normas de leyes, ¿no? Que a su vez definan una cierta brújula para determinadas políticas públicas, el desarrollo de políticas públicas en un ámbito, ¿no? Entonces, por ejemplo, es interesante el ejemplo que traías a colación tú, Marco, cuando decías, bueno, el Plan Nacional, que tuvo un desarrollo súper interesante, ¿no? en el momento al que tú aludías, ¿verdad? Con Bachelet, y luego tú decías, bueno, no sufrió ningún cambio, y yo agregaría también que, por ejemplo, ahora, con el nuevo gobierno y una vez terminado el Plan Nacional actual, que llegaba hasta el 2020, no tenemos ninguna noticia de nuevas líneas de desarrollo, no tenemos ninguna noticia de personas que estén encabezando ese plan nacional, etc. Entonces, ¿por qué me parece interesante el ejemplo? Porque yo creo que es más fácil patalear, digamos, por la continuidad de una política pública si es que lo tienes consagrado como un derecho social en tu Constitución, ¿no? Si no lo tienes consagrado como un derecho social en la Constitución, es mucho más fácil que el gobierno de turno, por ejemplo, el actual gobierno, no esté en absoluto mirando la continuidad de esa política, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que en el fondo son dos pasos, ¿no? Un primer paso es consagrarlo en la Constitución como un derecho social relevante, que no es suficiente, pero sí es una oportunidad para luego poder patalear con más fuerza, digamos. Esto es, no sé, es lo mismo cuando se crearon ministerios que a mi juicio eran muy importantes, como el Ministerio de la Mujer, como el Ministerio de Ciencia, ¿no? Porque al fin y al cabo es distinto tener a un ministro, por ejemplo, de Ciencia, pataleando por los presupuestos junto al ministro de Hacienda, de los presupuestos de la educación superior o de la investigación en el país, que si es que ese pataleo lo hiciera un director o directora de un consejo, ¿no? Es diferente. Entonces, aquí del mismo modo, es muy distinto, es mucho más fácil que se pierda una política pública que tenía sentido, que tenía coherencia, que tenía continuidad, si es, como me refiero al Plan Nacional de Lectura, si es que no está consagrado como parte de los derechos sociales en la Constitución. Muchas gracias, Felipe. Me parece súper pertinente esa especie de puente que se hizo entre las dos formulaciones de la pregunta, entre la oportunidad y la mirada como en absoluto. Gracias, Felipe. No sé si hay alguno de los dos candidatos que quisiera agregar algo al respecto. Carmen o Marco. ¿Sí? ¿Marco? Sobre lo que dice Felipe, tiene mucha razón. O sea, una política pública que tenga una consagración constitucional permite que el ciudadano pueda exigirlo, así como suele ocurrir con las acciones de protección respecto a los derechos de primera generación, como el derecho a la vida, integridad física, etc. Uno también podría exigirlo aquí en esta fase de segundo derecho social, o de segunda generación, si está consagrado. Podríamos presentar una acción de protección en contra del Estado por no actualizar, por ejemplo, la política nacional, el Plan Nacional de Lectura. Pero en este caso, no se puede. Y me consta, porque del 2015 al 2020, y terminó ya la vigencia, y cuando asumimos y reconocimos el 2015, el gobierno anterior no hizo nada tampoco. Y estaba vigente el Plan Nacional del gobierno anterior de Bachelet.
O sea, aquí si no hay una voluntad política, la ciudadanía no tiene cómo forzar al gobierno a que actualice y financie y le dé más refuerzo a una materia que todos estamos de acuerdo que es fundamental para el desarrollo de los pueblos. Bien, ahora, Carmen, ¿algo que agregar? Más bien, yo estaría muy de acuerdo con lo que plantean las dos ponencias anteriores, porque finalmente hoy es prioritario aquello, no solamente para una cultura, sino en general para la sociedad. Yo creo que hay muy malos hábitos de lectura y eso ha sido porque desde el Estado no ha habido un rol fuerte en incentivarlo. Y se da prioridad a tantas otras cosas y hoy día esta forma de aprender o de conocer otros espacios, otras realidades, termina siendo muy útil. A mi juicio, cuando uno lee, descubre un mundo de ideas de personas que quizás nunca va a conocer y que es el primer acercamiento, y entonces el Estado debe tener un rol mucho más activo. Ahora sí, yo siento que desde una mirada quizás más del pueblo, también hay que buscar fórmulas que contemplen a quienes entendemos que hay otras formas también de aprender y que tiene que ver con la política que debe tener el Estado respecto a potenciar en tanto los planes educativos o en estas propuestas de lectura que dicen, o yo diría que también deben haber propuestas respecto a medios más apropiados a los pueblos. Y insisto, no solamente para el mapuche, sino para los otros también, la oralidad es todo un tema, porque prácticamente todo se construye desde la oralidad y obviamente lo que hace después se hace es escriturar aquello, pero siempre termina siendo limitado. Entonces el Estado también debiese tener otros planes en los cuales contemplen estas realidades distintas y contemplen qué es la mejor forma de aprender. Y hoy día pareciera ser que la tecnología resulta útil para este segundo escenario. Y lo hago presente porque también hay que plantear la otra mirada de aquello que no está contemplado y que es necesario buscar políticas públicas si queremos un reconocimiento efectivo de los pueblos originarios o primeras naciones preexistentes al Estado, como llamamos desde la candidatura. Eso sería. Gracias. Qué bueno que tocas el tema, Carmen, porque para allá iba un poco la segunda pregunta, es de dónde candidatos constituyentes sacarían los insumos, ¿cierto?, para abordar este tema en la discusión de la nueva Constitución. Bueno, yo creo que... ¿Me permite responder a mí primero? ¿Sí? Ya. Bueno, ya lo hemos mencionado, yo creo que hay un activo nacional muy importante que ha colaborado y que ha contribuido históricamente también con estos planes nacionales de lectura, con mucho entusiasmo y mucha esperanza. Uno ve que se acercan las personas asociadas al mundo de la cultura, de la creación, también de la producción, la edición y todos los distintos ámbitos que están asociados a la lectura, de la mediación, etc. En consecuencia, yo creo que hay un activo social importante al cual se tiene que escuchar, pero lo bueno de esto es que ya hay un paso avanzado. De hecho, en la configuración de otros estados que han abordado estas materias, existe suministro de información suficiente como para que uno pueda tener una línea de base donde uno pueda partir. Pero a mí me parece fundamental también incorporar como materia de diálogo el rescate y la profundización de la identidad de cada uno de los pueblos o naciones, si se quiere, presentes en nuestro país, o sea, o en este gran territorio que se le llama Chile, porque eso va a permitir también enriquecer y dialogar entre las culturas presentes, las distintas identidades de los inmigrantes, qué sé yo, que nos permita fortalecernos como identidad nacional. Ahora bien, en términos concretos respecto del funcionamiento del órgano constituyente, la primera acción, una vez que se asuma el cargo, es la creación de un reglamento, y ese reglamento es el que va a definir la forma en cómo uno va a trabajar en esa comisión, en ese órgano. A través de comisiones se va a establecer probablemente sistemas de
de sesiones, y en esa dinámica que todavía es incierta porque tiene que configurarse una vez que se constituya el órgano. Es decirlo ahora sería como una acción que no tiene tanto fundamento, pero sí, desde mi perspectiva por lo menos, está asociado a la participación ciudadana, o sea, a la relación permanente y directa con los actores que te entreguen la información. Uno maneja el contenido general, pero los expertos, así como Felipe o ustedes mismos, son las personas idóneas para poder dialogar sobre estas materias. Yo he conocido en mi trayectoria igual muchas personas ligadas al área, y obviamente que de allí uno extrae la riqueza y la transforma también en una propuesta sustentada, digamos, para ponerla sobre la mesa. Pero es algo que no podemos eludir. O sea, los derechos sociales deben estar incorporados, y este sin duda es uno de ellos, porque tiene que ver con el desarrollo de nuestro pueblo, digamos, en términos genéricos, digamos. Gracias, Marco. Carmen. ¿Me repites la pregunta, por favor, que me distraje? En el fondo, siendo ya constituyente, ¿verdad? ¿De dónde se sacarían los insumos para abordar este tema en la nueva Constitución? O sea, en la creación de una nueva Constitución. Perfecto. Nuestro compromiso ha sido y será, al menos desde la candidatura, que tenemos que construir todo a partir de los encuentros que surjan desde la base, ¿ya? Para nosotros es prioritario que sea, en este caso, nuestra colectividad o nuestro pueblo quien decida y se plantee en encuentros, que habrá que determinar la forma si seguimos en pandemia, de que se puedan recibir los insumos. ¿Por qué? Porque en realidad cada pueblo está posicionado para determinar cómo contribuir a este proceso y evidentemente dar los argumentos que corresponderán en su oportunidad. Y en ese sentido, entendiendo que estamos en un proceso que es transversal, y que es no solamente el pueblo mapuche, sino de todos, entendemos que la sociedad civil también tenemos que tener acercamientos con ellos, y esos acercamientos parten con la base en general, ¿ya? No solamente aquellos expertos, porque hoy día queremos derechos para todos, no solamente para un grupo. Evidentemente, quienes sean expertos tendrán que escuchar o tendremos que escucharlo, pero también tenemos que escuchar lo que digan las bases, la gente común y corriente. ¿Pasó algo? ¿Quedó como pegada? Sí. ¿Ceci? Sí, parece que se tiene problemas la... Ahí hay otro derecho social en discusión, la conectividad en todo el territorio. Mariquina no tiene buena señal, parece. Ahí te escuchamos, te pegaste un poco, Carmen. Ya, a ver, no sé hasta qué parte me pegué. Estoy con unos problemas horribles, ya. Plantea, ¿cierto?, la necesidad de escuchar a las bases, en el fondo, de que hay que escuchar las voces expertas, pero también hay que escuchar las voces comunes y corrientes, planteadas. A Felipe también me gustaría consultarle que, bueno, llevamos igual, lo han mencionado un poco también acá, pero llevamos años en esta misma lógica del plan lector de la escuela, que desarrolla el vocabulario, etcétera, ¿no? Pero siempre está ligado a la educación. Entonces, la pregunta es si efectivamente, o sea, ¿cuál es tu diagnóstico al respecto? Y si efectivamente ese ha sido un buen plan a seguir, en definitiva. Es que yo creo que no se trata de que el plan a seguir haya sido el plan lector escolar. Yo creo que evidentemente que es una de las líneas de desarrollo, pero otra de las líneas de desarrollo debiera ser también qué pasa con lo que llamamos el fomento lector en otros espacios, en espacios extraescolares, en espacios no convencionales. Una de las líneas de desarrollo más interesantes tal vez del ámbito del fomento de la lectura en los últimos 20 años o así, ha sido precisamente la
la instauración de espacios de mediación lectora, de espacios de fomento lector en lugares totalmente no convencionales, ¿no?, de lectura, como, no sé, como el aula hospitalaria, con niños que están ahí viviendo en el hospital, o en espacios, por ejemplo, como jardines y parques. Estoy pensando solo en proyectos que se han realizado en Valdivia, como el aula hospitalaria, como los proyectos de picnic de palabras que lideran Karen Coronado y Mónica Munizaga, proyectos que han surgido en el fondo de la propia sociedad civil, que se ha ido organizando para, en el fondo, plantear espacios de desarrollo que van mucho más allá de la escuela. Con esto quiero decir que no es el único eje que ha tenido el fomento lector. No ha sido la escuela el único eje de fomento de la lectura. O, por ejemplo, podríamos, no sé, pensar en el casero del libro, podríamos pensar en proyectos de fomento lector en las cárceles, en centros deportivos, en fin, en centros sociales. Entonces, yo diría que lo más importante para pensar como una idea marco para esto es en qué medida podemos generar políticas públicas que integren una serie de líneas de actuación y de líneas de desarrollo diferentes, ¿no?, en diferentes ámbitos, escolares y extraescolares, y con diferentes propósitos y objetivos. Entonces, de ese modo también no vamos a estar como poniendo, como se dice coloquialmente, todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Porque sabemos que la escuela es un espacio muy potente, que puede llegar a ser un espacio muy potente de formación de lectores, ¿no? Y que puede, en ciertas ocasiones, llegar a ser un espacio de nivelar un poco la cancha, ¿no?, para aquellos que han tenido menos oportunidades en el ámbito familiar o social de pertenencia. Pero asimismo sabemos que la escuela no es la única manera de formar lectores, porque los lectores nos formamos en espacios súper diversos. Entonces nos formamos en la medida en que, no sé, en que nos invitan a este picnic de palabras y somos muy pequeñitos y nos encontramos ahí con otros niños que están disfrutando de unas lecturas, ¿no? O nos formamos, no sé, en un espacio de encuentro entre adultos mayores en el casero del libro, ¿no?, que lleva también nuestra querida Irene de la biblioteca municipal. Entonces, en definitiva es eso, es si es que tú tienes una política pública, ¿no?, por ejemplo, un buen plan nacional con ejes de trabajo diferentes y con objetivos igualmente diversos que responden a esos ejes, es mucho más fácil poder diversificar las instancias y las formas, en definitiva, de promover la lectura. Perfecto. Gracias, Felipe. Ceci. Sí, yo quería retomar una pregunta que salió la semana pasada y que me parece súper pertinente y súper interesante también. Porque una constitución, ¿cierto? Vamos a partir de cero, vamos a reformular todo. ¿Cómo hacemos para que la lectura, que es un tema que pareciera ser que no está declarada, ¿cierto?, como dentro de los intereses constitucionales? Yo hasta el momento no he visto que sea, ¿cierto?, una consigna el derecho a la lectura. Ya la cultura está como bien por debajo, yo creo, de otros derechos, entre comillas, ¿cierto?, que parecieran ser más relevantes. Entonces, al momento, ¿cierto?, de escribir la Constitución, ¿cómo hacemos o cómo creen ustedes que es factible que no se pierda en la maraña de derechos que hay que poner y de cosas que hay que poner? ¿Cómo hacemos para que la lectura, que pareciera ser no relevante, que pareciera no estar dentro, ¿cierto?, de los discursos de quienes van a construir la nueva Constitución, aparezca ahí? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se garantiza, en el fondo? ¿Cómo ustedes ya podrían garantizar que eso va a estar ahí cuando no están ni siquiera los discursos
mediáticos de la Constitución. No sé si se entiende la pregunta. ¿A quién le da la palabra primero? ¿Parto yo, si quieren? Ya, Marco. O invertimos, no sé cómo creen. Sí, que parta Carmen, que delante quedó ahí con la palabra cortada. Carmen. Por favor. Gracias. No sé si me escuchan ahora, es que estaba con un tema de señal horrible hoy día. Ya, la vez anterior quedé como, no sé si se entendió, porque entre que se me caía la señal y se me pegaba, al final no sé. Lo que sí quería quizás cerrar la pregunta anterior, señala que para nosotros es relevante lo que diga la sociedad civil, como también en este caso nuestra legitimidad o nuestro pueblo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad cada uno va a tener un planteamiento y es necesario escuchar a todos, a todas las voces que hoy día van a requerir de aquel derecho. En cuanto a esta segunda pregunta que se formula, ¿cómo mantener vigente esta necesidad que hoy día no es prioritaria? Yo diría que hay que entender que hoy día estamos ante un cambio cultural y como tal hay que entender que la lectura tiene que ser uno de esos cambios. Relevar la lectura debiese apuntarse y debiese mantenerse vigente tanto en los discursos, si es que no se ha asumido, como también en la necesidad de grupos. O sea, yo creo que aquí la presión que hagan los grupos que han liderado la petición de un derecho a la lectura van a tener que seguir manteniendo vivo esta necesidad, ¿ya? Yo creo que el derecho lo único que hace es recoger ideas que se plasman desde un grupo, y obviamente si no está, su gran desafío del movimiento que persigue este derecho es hacer que la ciudadanía en general entienda por qué es tan relevante tener un derecho a la lectura. Entonces yo creo que es complementario, tanto en quienes llevan esta bandera de lucha como también en el propio discurso de los candidatos, que hemos asumido que esto es una prioridad también. Y será la forma de mantener vivo y no caer en el olvido el día de mañana, cuando se esté redactando esa Constitución. Gracias, Carmen. Marco. Gracias. Bueno, en la configuración de una Constitución, en términos clásicos, uno parte por la declaración de los principios, los valores, luego va al establecimiento de aquellos derechos y deberes que van a estar dentro de esa Constitución, y finalmente las instituciones anclas, digamos, donde se va a fundamentar ese Estado. Y en la segunda fase, hablando de la primera, digamos, en Chile hemos estado discutiendo materias en el último tiempo que son de alguna manera una evidencia de una desigualdad histórica que no es propia de la Constitución, solamente de la Constitución de Pinochet y de Guzmán, sino es que estamos hablando de una desigualdad de origen republicano, donde el país se dividió en los dueños de la tierra, quienes fueron usurpadores en muchos casos también, y una clase trabajadora que fue de alguna manera debatiendo permanentemente en un clima de desigualdad y de asimetría social que cada vez se iba profundizando más hasta llegar a la Constitución del 80, que definitivamente terminó consolidando un modelo de sociedad que a todos nos dejó en la calle, digamos, durante estos últimos 2 años. ¿Por qué? Por producto de este estallido, donde la institucionalidad constitucional no pudo contener todo lo que estaba ocurriendo a partir de este descontento social, y que llama a la solidaridad. O sea, hay que partir por eso. O sea, este movimiento social de descontento individual se fue configurando en la calle como una gran ola de solidaridad por un objetivo común, que era hacer un nuevo país. Y desde esa perspectiva, teniendo claro el principio que está detrás de esta nueva configuración, uno va construyendo, o esa es la idea, construyendo por graduación de derechos, en principio los de primera generación, que tendrían que ver con garantizar la vida, etcétera, y esta segunda generación que tiene que ver con los derechos sociales, y culturales y económicos en general. Entonces, está dentro de un marco de discusión que sí necesariamente va a ser abordado en la discusión. Ahora, la profundidad y la fuerza que se le coloque a esta discusión va a depender
de los constituyentes que logren estar dispuestos en la orgánica. En mi caso, por lo menos, yo tengo un compromiso con esta materia, no de ahora, sino que desde siempre. Mis hijos, qué sé yo, mi familia en general, tenemos una preocupación por la formación lectora y por lo tanto, porque sabemos lo que significa. Y Felipe Munita lo dijo como experto claramente. Si uno no hace el aporte con la educación a través de la lectura autónoma de las propias personas, en el futuro vamos a tener una sociedad muy debilitada en esa materia, muy poco desarrollada, muy poco solidaria, muy poco comprensiva de distintos mundos que se absorben a través de la lectura y el enriquecimiento humano que se produce a través del acceso a la lectura. Entonces, sin duda, para mí eso es un compromiso, yo lo intentaré promover, así como estoy promoviendo otras temáticas, como el Estado regional, como el acceso universal también al Internet, y que algunos dicen, bueno, pero ¿cómo? Pero va más allá de los derechos que están en la calle, que salud, educación, pensiones, que son los más urgentes. Pero hay otras materias que, teniendo esta oportunidad, tenemos que introducirlo dentro del texto constitucional. Pero ahí necesitamos la fuerza social, o sea, toda la orgánica social que esté vinculada a la materia, de la voz de los expertos, a las personas que se dedican a esto, en términos profesionales, o se dedican como forma de vida, tienen que estar allí. O sea, yo he recibido, por último mensaje, he recibido, por ejemplo, correo electrónico de organizaciones animalistas que están organizadas a nivel nacional, pidiendo también la incorporación del tema del respeto a nuestros animales, digamos, a los seres que conviven con nosotros también. Por otro lado, las organizaciones feministas, etcétera. O sea, hay un espacio donde se puede empujar también y sacar el compromiso, porque esto es muy parecido a lo que pasa con los parlamentarios, que si se comprometen después uno le puede cobrar la palabra. Ahora, claro, este es otro ámbito de acción, pero hay que verlo desde esa perspectiva. Se necesita esa contribución de alianza social con las personas que lo vayan a representar. Instalar las ideas. Gracias, Marco. ¿Felipe? Así es. Sí, en realidad es muy interesante esto que está surgiendo porque me hace pensar, esto último que comentaba Marco, me hace pensar también en la lectura como dentro de un conjunto, ¿verdad?, de derechos sociales que en su conjunto, digamos, debiesen articular por decirlo así, un modo de vida al que queremos aspirar, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué hemos estado en las calles estos últimos 2 años? Pues en realidad porque hay un modo de vida en nuestro país que tiene que ver con un determinado sistema económico, etcétera, que la gran mayoría de las personas quiere cambiar, ¿no? Pero resulta que desde el propio desarrollo de la economía ya hay hoy día también otras propuestas en términos de sistemas más globales para imaginar un modo de vida diferente, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las propuestas que Manfred Magnif hizo ya desde hace varios años con su economía descalza, ¿no? En los cuales decía muy claramente que el desarrollo de un país no tiene que pasar solo y únicamente por cuantificar el PIB, ¿no?, el Producto Interno Bruto y ya está, sino que tiene que ver con cómo poder observar la incidencia en la vida de cada una de las personas de determinados factores que en el fondo son estos derechos sociales que hemos estado hablando, ¿no? O así, no sé, hay otras propuestas como la economía del bien común de Christian Felber, es decir, propuestas que desde la economía, porque uno piensa como la economía como el gran diablo, ¿no? Han ido planteando otras formas posibles de hacer país, en definitiva, y de entender el desarrollo de un país, ¿no? Entonces, cuando los compañeros aquí plantean la idea de la lectura como parte de otros derechos sociales que debieran estar consignados también en la Constitución, sin duda, a mí me hace sentido eso porque en el fondo tiene que ver, esa propuesta tiene que ver con considerar la lectura como parte, o sea, como una práctica cultural más, ¿no? Y aquí también Carmen lo ha dicho muy bien, hay otras prácticas culturales
igualmente tanto o más importantes, ¿no? Que tienen que ver con la oralidad, en fin. Entonces, simplemente quería reforzar esa idea, ¿no? de la lectura como parte de una orgánica mucho más amplia de prácticas culturales que debiésemos tener como a la vista en términos de desarrollo país y del modo del tipo de sociedad y de vida que queremos ir construyendo. Gracias, Felipe. Hay un comentario en la página de Karin Martínez, que es una pregunta, la verdad. Dice, ¿cómo los planes de lectura regionales podrían aportar a crear continuidad política en la lectura? Carmen. Yo creo que hay que partir de que la Constitución solamente es una norma programática que hay que desarrollarla, por tanto correspondería a las autoridades quienes tengan que hacer políticas públicas que garanticen efectivamente este derecho. Y en ese sentido, si apuntamos hacia la regionalización, que debiese ser el foco por todo lo que ya se ha demandado en las calles, es necesario que también desde quienes estén en el poder en ese entonces también fijen reglas claras, determinen cuál va a ser la política, contemplen a todos los actores o a la mayor cantidad de actores posible, entendiendo que los pueblos originarios somos uno actor, ¿ya? Yo diría que muy pocas veces se incluye en este tipo de normas, o peor aún, muy pocas veces se consulta. Y eso hace... Se volvió a perder la conectividad con Carmen. Ahí hay un gran tema, ¿no? Sí, claro, sí. Justamente. Sí. ¿Marcos? Sí, es muy buena la pregunta porque tiene vinculación, algo dijo también la candidata, por cuanto... ¿Aló? Sí, no sé hasta qué punto se me pegó, porque creo que se me pegó. Perdón. Carmen, sigue nomás, porque... Sí, es que... Ya estoy. Entonces, básicamente eso, como cerrando ya la respuesta, resulta que a nivel regional se tienen que crear políticas que apunten a considerar todos los actores y también considerar que deben buscarse todos los medios posibles, sin descartar ninguno. Eso. Gracias, Carmen. Ahora sí, Marco. Sí, comparto lo que dice Carmen respecto de la idea de distribuir el poder hacia la región. O sea, nuestra propuesta de campaña, y que invito también a los candidatos de las regiones, y yo lo he estado haciendo, es avanzar desde el Estado unitario centralizado, que tiene una fase de descentralización que es transferencia de poder administrativo a un poder regional. O sea, como una zona intermedia antes del federal, que permita mayor autonomía de decisión política en los territorios, lo cual nos permitirá también generar autonomía local. Y en ese sentido, la propuesta de nuestro pueblo originario cabe dentro de esta figura de un Estado regional sin problema. Veamos el caso español, el caso italiano, donde hay pueblos que se han reunido al amparo de un Estado que regula ciertas materias de orden nacional, digamos. Y desde esa perspectiva, la política regional ya existe. O sea, aquí en Los Ríos existe una que se creó en el 2017 hasta el 2022 y que no ha tenido, igual que el Plan Nacional, ninguna intervención. O sea, y lo que costó obtenerla también fue intentar convencer, porque al final el financiamiento de esa política cultural de nivel local está financiada con presupuesto regional, y ahí queda en evidencia también la importancia que tiene la selección de las autoridades regionales, en este caso el Consejo Regional, porque costó, y me consta, digamos, lograr convencer de la importancia que tiene financiar una política de cultura asociada al desarrollo de la comunidad local, ¿ya? También hubo un espacio de participación ciudadana que nunca es suficiente, de hecho también tuvo críticas en esta implementación, porque
porque son cosas que ocurren en un gobierno solamente, entonces se tienen que hacer siempre contra el tiempo. Además el Poder Ejecutivo tiene un espacio de tiempo muy acotado, entonces la importancia de una política regional que se discuta abiertamente a la población, que tenga relación con un vínculo normativo global, que básicamente va a traspasar el gobierno de turno, sino que va a estar incorporada dentro de un relato constante y propio de lo local, podría llegar a tener una real relevancia, siempre y cuando exista el financiamiento para todas aquellas áreas que pretendemos fortalecer, porque al final muchas de estas materias tienen que ver con recursos, pero también hacer la propia, porque esto está asociado también a la aplicación de un programa nacional que cada región lo tuvo que implementar de acuerdo a sus propias capacidades de persuasión local, pero no insertas dentro de una matriz, como lo conversábamos un momento, de inspiración permanente. O sea, esto respondió a una vocación política del momento, que hoy día no tiene ninguna consistencia. El gobierno actual no se ha preocupado de nada que tenga que ver con la cultura, de hecho ha sacado financiamiento al área cultural. ¿Por qué? Porque para ese sector político, la derecha, digámoslo, no le interesa la cultura, no le interesa que el pueblo se eduque. ¿Por qué? Porque es una forma también de mantener a resguardo sus intereses. En consecuencia, si nosotros no abordamos desde la perspectiva local, con participación abierta y colaborativa, esto va a seguir igual. Por eso hay que empujar esta materia. Y la política local obviamente que tiene que ser discutida ampliamente una vez que ya esté inserto en un texto constitucional. Gracias, Marco. Felipe, ¿quisieras agregar algo al respecto? No, simplemente la idea de que los planes regionales que han tenido mayor o menor desarrollo, en el sentido los ríos sí que fue uno de los planes regionales que tuvo un importante desarrollo, contrario a otras regiones que la verdad que fue un proyecto que quedó muy en pañales. Yo creo que sí, en la medida en que se consoliden esos planes regionales, debieran informar también a nivel central, ¿no? Es decir, esos planes regionales debiesen también entregar información de manera tal de que las políticas públicas no se piensen única y exclusivamente con la información que tiene un nivel central, sino que también con todas las informaciones que provienen de esos planes regionales, ¿no? Y también con todos los ejes de trabajo de esos planes regionales, que al fin y al cabo también tienen que ver con la pertinencia que cada comunidad busca para sus propios proyectos y sus propios planes, ¿no? Cecilia. Bien, ya un poco para ir cerrando, nos gustaría pedirles alguna sugerencia de lectura a los tres, ¿ya? Felipe, Marco, Carmen, sugerencias de lectura o que nos cuenten qué es lo que están leyendo actualmente, cuál es la lectura de cabecera en estos días. Yo los tengo acá. Yo estoy leyendo, primero, algo que es más bien asociado a lo que estoy haciendo en clase. Se llama esto, no sé si lo ven, Big Bang. Estoy terminándolo ya. Y en realidad la gracia de este libro, que es una serie de libros del sociólogo Alberto Mayol, que fue vilipendiado por la clase política de todos lados porque le mostró en su cara la fragilidad del modelo y cómo se estaba desmoronando. Criticó a todos, digamos, sin ningún tapujo. Pero es una cosa que es un grupo él lo señala, es un grupo de expertos, un grupo que está trabajando en una investigación que partió el año 2011. Y de ahí sacó el no al lucro, sacó la caída del derrumbe del modelo, fue como lo primero. Eso fue bestseller, pero después empezaron a ver lo que estaba haciendo y ya lo botaron para el lado mayor. Pero este libro es bastante bueno porque hace un diagnóstico bien profundo y con consistencia teórica respecto de lo que ha ocurrido en Chile en los últimos años y que se reveló en el estallido social, ¿ya? Eso por un lado. Y este que lo tengo que masticar de a poco, que tiene que ver con la cosa más religiosa que me vincula, que es un libro de un autor argentino que se llama Cábala y que permite descubrir la Biblia desde otra perspectiva en términos bien generales. Aparte de leer
todos los días jurisprudencia y esas cosas que me ayudan con mi trabajo. Gracias, Marcos. Carmen. Yo felicito a Marco de que tenga tiempo para leer. Mi realidad no es la misma de él, porque yo hoy día soy candidata de un escaño reservado mapuche, que es una candidatura nacional, en pandemia, y lamentablemente no me alcanza el tiempo para leer otra cosa que no sean los titulares de los diarios. Y hago presente esto porque en realidad también quiero hacer un fuerte llamado a que consideren la realidad de la gente que hemos ido por los escaños reservados. Es una candidatura nacional en poco tiempo, donde hay distintas realidades. Nuestra gente no es una gente que esté acostumbrada a usar preferentemente la tecnología, al contrario, hay una brecha digital inmensa, por tanto, cada espacio que queda tenemos que tratar de utilizarlo para llegar hasta el último rincón donde se pueda, hasta nuestro alcance exista. Y no es solamente mi realidad, es la realidad de todos los 39 candidaturas que se levantaron. Y el único tiempo que me queda es como para contemplar la naturaleza, así que mi libro de cabecera hoy día sería mirar la naturaleza y tratar de entender lo que me quiere decir. Fentepo. Muchas gracias, Carmen. Felipe. Sumo 2 recomendaciones, lecturas recientes o que estoy haciendo ahora. La primera es el libro Teoría de la Gravedad, de Leila Guerriero. Es una excelente escritora que en este libro reúne textos breves, mayoritariamente crónicas, que ha ido publicando en distintos diarios. Y la verdad es que son una delicia. Hace crónica, hace literatura realmente. Es una periodista que tiene un estilo muy literario para escribir. Son textos muy breves, ya digo, crónicas publicadas en diarios previamente, y son una maravilla. Y la segunda es, yo soy un amante de la poesía. Creo que la poesía debiésemos, ojalá tenga cada vez más lectoras y lectores. Y ahora mismo entonces estoy leyendo la poesía de Idea Vilariño, que es una muy buena poeta uruguaya. La dejo ahí como recomendación. ¿Y tú, Cecilia? ¿Yo qué recomiendo? No nos preguntamos la semana pasada. No nos preguntamos. Yo estoy leyendo una antología de Gabriela Mistral, ¿ya? Que recoge toda la obra de Gabriela Mistral y también ensayos en torno a la obra de esta tremendo referente nacional. Eso por ahora. Cristi, ¿tú? Yo estoy iniciando Todo lo que no te pude decir de Cristina Peri Rossi, que llegó hace poquito. Estoy hincándole el diente. Y siempre leo poesía también, y estoy con este, que es Ojo de Agua, de Verónica Sonder, que es una antología editada por Lumen. Y que está muy, muy bonita porque además hay textos inéditos de Vero. Eso por ahora. Siempre picoteo la poesía en realidad tampoco. Perfecto. Bueno, pero además... Ahí salió la poesía, Felipe. Ahí salió la poesía, ¿viste? Además, son dos programas. Uno es Trepidante, que nos unimos con Gota de Lluvia y para hacer este programa dedicado al derecho de la lectura, que nos parece, en realidad nuestra idea principal es instalar el tema, ¿cierto? Yo creo que se ha logrado en estos dos capítulos que hemos tenido, así que agradecemos la presencia, pero además Gota de Lluvia tiene un pacto secreto que realiza a todos los que asisten a su programa. Sí, la verdad es que Gota de Lluvia tiene un juramento que es obviamente cierto, un requisito para todos quienes pasan por el programa, ¿ya? Y este juramento es seguido, pesquisado, ¿cierto? Así es que yo les recomiendo que lo escuchen muy bien y que piensen muy bien también si van a juramentar o no. ¿Ya? Bueno, a partir del juramento podremos también ir determinando, ¿cierto?, el nivel de compromiso con respecto a la lectura, ¿ya? Bien, ¿están preparados? Claro. ¿Están preparados, Felipe, Carmen, Marco?
Sí. Perfecto. Gota de lluvia de José Emilio Pacheco. Una gota de lluvia temblaba en la enredadera. Toda la noche estaba en esa humedad sombría que de repente iluminó la luna. Carmen Caifil, Felipe Munita, Marcos Leal juran fielmente comprometerse a hacer todo lo posible porque la lectura se consagre como un derecho que ilumine a todas las niñas y niños de nuestra región, que son las gotas de lluvia iluminadas por la luna? Qué lindo. Sí, yo... Ay, como cualquier así como... Sí. Claro, por supuesto. Pero yo también les pediría a Gota de Lluvia que pongan esto como discusión regional, como un desafío, porque nosotros podemos comprometernos, pero al menos personalmente no puedo hacer más que lo que mis mandantes me dicen. Y mis mandantes hoy día son el pueblo que me ha legitimado. Así que si me dicen también, y esto es recíproco, yo me comprometo a hacerlo, pero ustedes también tienen que poner en la palestra la discusión de aquello. Sin duda que sí, Carmen. Felipe, no te hemos escuchado juramentar. Sí. No estaré ahí, pero en el palacio, pero sí, de todas formas, adscribo totalmente a esa gota de lluvia. Sí. Perfecto. Están comprometidos entonces. Nosotros agradecerles la participación, agradecerles este espacio, invitarlos también a que dentro de sus discursos incorporen la lectura como un derecho social y como un derecho que tiene que estar consagrado, ¿cierto? Como bien decía Felipe, ¿cierto? Un conjunto con otros derechos, pero sin duda que el derecho a la lectura tiene que estar consagrado, ¿cierto? Y nos va a llevar de alguna manera a ser un mejor de las lecturas, un mejor país. Cristi. Sí, nada, agradecerles el tiempo, ¿cierto? La disposición además para hablar este tema. Como les decía anteriormente, la idea de nosotras ha sido instalar esta temática, que no la hemos escuchado en ningún discurso y que nos parece súper importante, muy trascendente, la verdad. Así que una conversación necesaria en estos tiempos álgidos, en donde todo es pantalla, y la otra vez, hace muy poquito, escuchábamos a Robert Chartier que decía que también ahí hay algo que está pasando con las lecturas que se hacen digitalmente, ¿cierto? Pero bueno, eso ya es para otro capítulo. Así que muchas gracias por estar acá esta tarde. Gota de Lluvia y Trepidante presentaron Ciclo de Conversaciones, Derecho a la Lectura en la Nueva Constitución. Conversación con candidatos y candidatas constituyentes de cara al proceso de elección, miércoles 19 horas, por Radio Universidad Austral de Chile. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional e internacional, cumpliendo la misión de aportar al desarrollo de los territorios en los que está inserta, en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. La Universidad Austral de Chile cumple 66 años y tenemos mucho por qué celebrar. Estamos dentro de las mejores universidades del país, con campus y sedes en todo el sur de Chile. Somos una universidad sin fines de lucro, donde el foco está en nuestros estudiantes. El 80% de ellos cuenta con beneficios del Estado y reciben una formación integral. Entra a admisión uach.cl y conoce todo lo que tenemos para ti. ¿Y tú, qué esperas para ser parte del Austral? Es la hora 20:26 minutos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos te recuerda los derechos que tienes como ciudadana y ciudadano.
Cuando enfrentamos una crisis sanitaria o de otro tipo, las autoridades pueden restringir ciertas libertades para resguardar nuestra salud, pero no más allá de lo estrictamente necesario para abordar la emergencia. Los controles o restricciones deben ser razonables y en ningún caso vulnerar nuestra dignidad o atropellar otros de nuestros derechos. Los derechos humanos son para toda la vida, no se pierden jamás, y el principal deber de las personas es respetar los derechos de todas y todos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos promueve y protege tus derechos. Si quieres saber más, visítanos en www.indh.cl o en nuestras redes sociales. INDH, 10 años junto a ti, 10 años junto a tus derechos. La UACH te invita a mantener un buen trato en los entornos digitales. Si algo no te parece bien o te sientes incómodo o incómoda con alguna situación, por favor, convérsalo. Tenemos que aceptar que las personas tienen derecho a pensar distinto en lo personal, en lo político, en lo religioso o en cualquier tema. Te invitamos a ser tolerante. Buen trato en entornos digitales. El respeto virtual dignifica nuestro actuar.